La fe de Israel y la fe de la Iglesia es una fe histórica, no solamente en el sentido de que es algo que sucedió, sino es también una fe que empieza en el principio, cuando la tierra estaba vacía, ¿verdad? Y termina en el reino, en la ciudad, en lo que sea. Y nosotros estamos en medio de esa historia. En la Biblia usted encuentra directamente muy pocas doctrinas. Si usted quiere saber algo de las doctrinas de la Biblia, usted quiere hablar de la doctrina de la creación, usted se va a encontrar una historia, dos historias, varias historias de la creación. Pero no va a encontrar una doctrina que diga la creación es esto y esto y aquello y aquello. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Vivimos en un mundo donde la historia se olvida fácilmente. Ahora, ¿qué pasaría si la iglesia en Cuba y en el mundo perdiera de vista su propia historia? Esta semana nos vamos a sentar con el renombrado historiador Justo González para hablar sobre su formación como teólogo e historiador, la historia del cristianismo y su relevancia hoy y la fidelidad de Dios a lo largo de los tiempos. Hoy vamos a descubrir por qué la historia de la iglesia es mucho más que un relato del pasado. ¿Qué nos enseña sobre la fidelidad de Dios, incluso cuando la iglesia ha fallado? ¿Y cómo puede fortalecer nuestra fe hoy? En esta conversación con el renombrado historiador Justo González, vamos a explorar por qué recordar es clave para seguir adelante. Yo veo tanta infidelidad en el día de hoy. Infidelidad no solamente en lo personal, sino infidelidad en cuanto a las relaciones sociales, las relaciones unos con otros, ¿verdad? La manera en que nos relacionamos con la gente que tiene poder, ¿verdad? Que nos parece que creemos más en el poder de los poderosos que en el poder del más poderoso. Y eso lo hemos hecho 20,000 veces. Y lo estamos haciendo otra vez. Sin embargo, Dios no nos manda a la destrucción. Esa iglesia prevalecerá contra las puertas del infierno, ¿no? Quédate con nosotros, porque lo que aprenderemos hoy podría cambiar la forma en que vemos nuestra propia historia. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia y esta pregunta llegó por medio de WhatsApp y la hermana Fe Miriam Figueredo. Mi pregunta es para darle respuesta a mi esposo, ya que su preocupación es que si en la Biblia habla de la seña del Señor con el pan sin levadura, porque en las iglesias lo hacen con el pan normal en vez de mandar a hacer un pan sin levadura, como lo manda el Señor en su palabra en Lucas 22:7, para que se realice este recordatorio tan santo al Señor. Bueno, gracias por esta buena pregunta. Primero, déjame contestar la pregunta. No importa cuál tipo de pan usamos en la cena del Señor. Ahora, déjame darte una respuesta más larga. En el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas que se traducen como pan. En la traducción griega del Antiguo Testamento, los traductores siempre usaban una palabra para pan con levadura y otra diferente para el pan sin levadura. Una es la palabra ácimos o acimos, que significa pan sin levadura. La otra es artos, que es el pan ordinario, pero casi siempre es pan con levadura. Los autores del Nuevo Testamento usaban y citaban esa traducción. Y cada vez que hablan de la comunión usan la palabra artos. Y cuando Cristo se refiere a sí mismo como el pan de vida, usa la misma palabra, artos.
El debate que existe es entre los que afirman que Cristo partió y dio pan sin levadura a sus discípulos debido a que estaba celebrando la Pascua y los que dicen que estaba comiendo una cena antes de la Pascua. Si fue la de la Pascua, sería sin levadura, probablemente. Si fue la otra, podría ser con o sin levadura. Y en el occidente, la Iglesia Católica siempre usó pan sin levadura y los reformadores, por lo general, siguieron con esa tradición. Sin embargo, las iglesias orientales siempre han usado pan con levadura. Así que la historia de la iglesia no nos ayuda a llegar a una conclusión específica tampoco. Ahora, esta respuesta larga no está demostrando que el pan que usamos en la cena del Señor tiene que ser de un tipo u otro de pan. La verdad es que la palabra artos puede usarse para cualquier pan, pero los autores del Nuevo Testamento no usaron la otra palabra específica para el pan sin levadura para la comunión. Así que lo que parece implicar esto es que a Dios no le importa cuál usemos. Lo que importa es que sea pan y que lo comamos con reverencia y fe, dándole gracias a Dios por darnos a su Hijo. La comunión nos recuerda del regalo de Dios, que es la salvación en Cristo, que se entregó por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Es importante recordar que no somos salvos por comer la cena del Señor, sino por gracia, por medio de la fe en Cristo. La cena es una señal y un sello de lo que Cristo hizo por nosotros y la celebramos en memoria de su sacrificio, con gratitud, con amor. Y espero que esta respuesta te sea de bendición. El lunes que viene contestaremos otra pregunta. Si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestros canales de Telegram y WhatsApp. Y también por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Y graba la pregunta para que podamos oír esa pregunta en tu voz. Vamos ahora a la entrevista que tuve con Justo González. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, el doctor Justo González, conocido en mi casa como Justico, donde mi papá a veces lo tenía presente cuando él era autor de libros publicados por Editorial Caribe hace muchos años. Y recuerdo muchas conversaciones que yo escuchaba. Yo no participaba en ese tiempo porque era un muchacho, pero recuerdo ir a La Carreta o a Versalles, restaurantes en Miami, con Justo y con otros autores, amigos de mi papá. Y es un placer verdadero para mí tenerlo aquí en el Faro de Redención. Bienvenido al programa, doctor Justo González. Muchas gracias, Dani, muchas gracias. Recuerdo esas visitas y recuerdo mucho a su papá. Y déjeme decir un detallito nada más que me parece que es importante decir. Y es que la gente siempre se acuerda de los autores, pero no se acuerda de los que hacen que los autores puedan en realidad dar a conocer lo que están haciendo. Eso pasa hasta en la Biblia. Hay un señor Tíquico que nadie se acuerda de quién era. Tíquico era el que llevaba las cartas de Pablo. En varias cartas Pablo dice que Tíquico es el que lleva la carta. Y si no hubiera sido por Tíquico, Pablo no hubiera escrito nada. Porque ¿por qué va a escribir si no puede mandar la carta? Y lo mismo pasa con personas como su papá. Si no fueran por ellos, por ustedes, pues nadie escribía nada. Bueno, escribió cartas a los amigos, pero no escribimos nada para publicar, porque no había manera de publicarlo y de distribuirlo. Así que muchas gracias, ya póstumas, pero muchas veces se las di personalmente a su papá. Gracias, Justo. Pues vamos a hablar un poquito acerca de ti primero. Yo sé que tú eres un hombre bien conocido entre los pastores, entre los que han estudiado en seminario y también entre los que les gusta leer la historia de la iglesia, historia de la teología. Pero háblanos acerca de ti. ¿Qué haces o a qué te dedicaste en la vida? Si alguien me pregunta qué hago, yo digo lo menos que puedo. Pero eso no es verdad, ¿no? Siempre uno está buscando algo que hacer. Ahora me dedico principalmente a escribir, a hacer grabaciones, a dar conferencias, muchas de ellas por Zoom, porque cada día se hace más difícil viajar, pero a dar conferencias, clases, a hacer vídeos, y entonces escribir principalmente libros, algunos artículos.
Ahora he puesto aquí cerca de mi casa un centro donde están todos los escritos nuestros inéditos. Así que están ahora subiendo todo eso a la página, al internet. Hay más de 1,200, así que van a pasar unos cuantos años haciendo eso. Pero en eso están. Yo, claro, de vez en cuando les comento para decirle algo que está escrito allí, pero más que nada, hasta legalmente, desde hace años estamos jubilados, ¿no? Mi esposa y yo. Antes enseñé teología, primero en Puerto Rico, después aquí en los Estados Unidos, principalmente en la Universidad de Emory. Y mi esposa era profesora también en un seminario aquí cerca, así que los dos estamos jubilados. Disfrutando. Tratando de disfrutar, sí. Qué bueno. Y justo el que nos escucha ahora y no te conoce puede oír ese acento, eres cubano. ¿Dónde naciste? Cubano de pura cepa. De pura cepa. ¿Naciste en La Habana? Bueno, las afueritas de La Habana, en el Rancho Boyeros, donde está ahora el aeropuerto. Ahí había un hospital donde nací yo. Mi mamá era de Santiago de Las Vegas, que está muy cerca del otro lado de Rancho Boyeros, ¿no? Y mi papá era originalmente de la provincia de La Habana, pero un pueblecito que se llamaba, un pueblo que el nombre era más largo que el pueblo. El pueblo era chiquitito y el pueblo se llamaba San Antonio de Padua de Río Blanco del Norte. ¡Wow! Claro, todo el mundo decía San Antonio, pero ellos vivían ya en La Habana cuando yo nací. Según me cuentan, yo no me acuerdo de eso, ¿sabes? Pero según me cuentan, nací en Rancho Boyeros. Ahora, estudiaste primero en Cuba, ¿verdad? Estudié primero en Cuba, estudié en Mayanao, en el Instituto de Mayanao, estudié en el Colegio Candler, que era el colegio metodista que había en Mayanao. Y después pues fui al seminario, fui a la universidad, estudié en la Universidad de La Habana también, a la vez que iba al seminario. Y después de ahí, ya cuando terminé en el seminario, me mandaron a estudiar. Yo no sé que no digo que yo fui, es que en aquella época todavía los metodistas hacíamos lo que el obispo decía. y decidieron que yo iba a estudiar y me fui a estudiar. Y entonces, cuando estaba terminando, iba a ir para Cuba a seguir allí de pastor y quizás en el seminario enseñar. Pero en eso se le ocurrió a la CIA invadir a Cuba y las cosas se complicaron. Y entonces me fui a Puerto Rico. Y allí estuve 8 años. Ok. Pues otra vez eres bien conocido como autor. En los seminarios se usan algunos de tus libros como libros de texto. ¿Y qué te llevó a estudiar la historia de la iglesia y la teología? Mira, Dani, déjame empezar por confesar que cuando yo estaba en la escuela, la materia que menos me gustaba era la historia. Yo odiaba la historia, porque la historia era cuestión de fechas, de nombres de batallas y de nombres de reyes. Y había que saber que había un montón de reyes Enriques en Inglaterra y un montón de reyes Enriques en Castilla y un montón de reyes Enriques en varios otros lugares, ¿verdad? Que Carlos V, como estudiamos en España, era Carlos I, y un montón de enredos de esos que ayudan a saber, pero en realidad son nada más que huesos, ¿verdad? Y los huesos es mejor para los perros nada más, pero hace falta un poco de carne. Así que a mí no me gustaba la historia. Fui a estudiar al seminario. Mi hermano estaba 2 años delante de mí, y venía siempre hablando de los grandes teólogos de esa época. Y el más famoso era Karl Barth, que fue muy importante, no solamente como teólogo, sino también por la resistencia al nazismo. Fue uno de los líderes en lo que se llamó la Iglesia Confesante. Y yo cuando llegué al seminario enseguida fui a buscar la gran obra de Karl Barth para empezar a leer aquello. Y en la primera página me encuentro un montón de nombres de gente que yo no sabía quiénes eran. Y él los citaba, que como dice fulano, como dice mengano, etc. Y de allí pues dije yo, no, parece que para saber hacer teología hay que conocer la historia. Allí fue que me empecé a interesar en la historia. Fue la historia de la iglesia, la historia de la teología cristiana, lo que me interesó al principio. Claro, después pasaron muchas cosas. Cuando estaba haciendo la tesis de seminario, me dediqué a estudiar a un filósofo español que acababa de morir en esos tiempos, que se llamaba José Ortega y Gasset. Y Ortega decía que para decir cualquier cosa humana hay que contar una historia. Es decir, si a mí me preguntan quién es Dani Rojas, primera cosa, ya el apellido me dice que tiene algo de latino por ir por algún lugar, ¿verdad? Y después para decir quién es, pues tengo que contar la historia suya, ¿verdad? De dónde usted creció, quién era su papá que hablamos hace un rato, lo que usted ha hecho. Y mientras no se sepa eso, pues no le conozco a usted. De manera que
Me parece eso bien importante. Y la otra cosa es que la Biblia es básicamente un libro de historia. En la Biblia hay mucha más historia que cualquier otra cosa. ¿Verdad que sí? Y de eso podemos hablar más con más tiempo, y para conocer cualquier cosa histórica hace falta testigos. Es decir, la única razón por la cual yo sé que Colón llegó a América es porque alguien me lo dijo. Me lo dijo por escrito, me lo dijo verbalmente, pero me lo dijo. Y si alguien no me hubiera dicho, yo nunca me hubiera enterado de que Colón llegó a América. Wow. Y la fe cristiana, el centro de la fe cristiana es un hecho histórico, ¿verdad? Es la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión, el poderío de Jesucristo. Y si nadie nos cuenta eso, pues no lo sabemos. Y quiere decir que aunque usted... Así que te diste cuenta del valor. Sí, bueno. El valor de la historia. Bueno, si tú me dices que tú sabes que Jesucristo vivió y murió, etcétera, etcétera, ¿cómo lo sabes? No fue que el Espíritu Santo te lo reveló directamente. El Espíritu Santo ha usado a un montón de gente, no tantos, ¿verdad? Pero un montón de gente de allá a acá que han contado la historia y han llegado hasta acá. Y a nosotros parece mucha gente, una distancia tan grande. Pero déjeme decirte, mira, si alguien estuvo presente y conoció, vamos a estar que decir que estaba en Pentecostés y tenía 20 años de edad. Y a los 70 se lo contó a otro que tenía 20 años de edad. Y ese a los 70 se lo contó a otro que tenía 20 años de edad. Con 40 personas llegamos de allá acá. Wow. Quiere decir que toda esa gente cabe fácilmente en eso que en Cuba llamamos una guagua, un ómnibus, un autobús. Y nosotros pensamos que es una historia muy larga, pero no es tan larga. Y sin esa historia no tendríamos nada, no tendríamos ni siquiera la Biblia, porque la Biblia nos ha dado gente que la han ido pasando, copiándola, pasando de unos a otros, ¿verdad? Así que, y claro, esa historia deja su huella en lo que recibimos y nos habla también nos habla de distintas oportunidades, de distintas posibilidades, algunas que los cristianos siguieron, otras que no. Y todas esas son cosas que nos ayudan a nosotros a pensar en nuestras posibilidades, en nuestras dificultades, en lo que podemos esperar, etc. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Cómo tú sabes que el sol va a salir mañana? Lo sabes únicamente porque a través de muchas generaciones la gente ha visto salir el sol todos los días. Sí, la observación y la repetición. Del pasado. Tú no has visto el amanecer de mañana todavía. Y sin embargo lo esperas y sabes que va a venir porque ha venido por años y siglos. La gente, todo el mundo dice, mira, salió el sol. Y ya lo damos por eso, es una cosa que sabemos. Pero lo sabemos por historia, porque nos han contado, porque lo hemos visto, ¿verdad? Tremendo. Buena observación, justo. Ahora, déjame hacerte esta pregunta y ya básicamente la contestaste, pero quizás podemos profundizar un poquito más. ¿Hay alguna base bíblica para estudiar la historia y recordar cómo Dios ha obrado a través de la iglesia? Bueno, hay mucha base bíblica. Vamos a empezar. Hay versículos, lugares que podíamos citar, ¿verdad? Lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Eso es una historia. Así empieza Primera de Juan, ¿verdad? Dios habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas en estos postreros tiempos, etcétera, etcétera. Otra historia. Las genealogías que tanto nos molestan son importantes porque son historia. En la Biblia, bueno, la fe de Israel y la fe de la iglesia es una fe histórica, no solamente en el sentido de que es algo que sucedió, sino es también una fe que empieza en el principio, cuando la tierra estaba vacía, ¿verdad? Y termina en el reino, en la ciudad, en lo que sea. Y nosotros estamos en el medio de esa historia. En la Biblia usted encuentra directamente muy pocas doctrinas. Si usted quiere saber algo de las doctrinas de la Biblia, usted quiere hablar de la doctrina de la creación, usted se va a encontrar una historia, dos historias, varias historias de la creación. Pero no va a encontrar una doctrina que diga la creación es esto y aquello y aquello. No es teórico, es una historia. La se desarrolla, ¿sí? Usted no va a en base a la historia. Usted no va a encontrar en la Biblia una doctrina de la encarnación. Usted va a encontrar una historia, ¿verdad? En el principio del verbo, y entonces el versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, etcétera, etcétera. Eso es una historia. Y la Biblia, es decir, ahí no nos habla de las doctrinas que salieron después, que son importantes porque nos ayudan a entender esa historia, ¿verdad? De las dos naturalezas de Cristo, de una sola persona, todo eso. Pero son discusiones posteriores. La Biblia nos da historia. Lo que es más, le voy a decir una cosa. Si usted va a ver el judaísmo del siglo I, el judaísmo en que nació la iglesia, prácticamente no tenía doctrinas. Claro, eran monoteístas y había que ser monoteísta.
Pero eso no quería decir que había una doctrina de Dios que estudiaba. No. Había alguna gente que se interesaba por eso, con mucha razón, por amor al Señor, etcétera, lo estudiaba. Pero lo importante es adorar a ese Dios. Y es la historia, la manera en que la Biblia dice eso, es haciendo mandatos, pero después también dando ejemplos, constantemente ejemplos históricos. Ya hace usted el libro de Jueces, ¿verdad? Por ejemplo. Y usted va a ver que habla constantemente de lo que pasa cuando hay idolatría, cómo pasa cuando se cae en la idolatría y todo eso. Y eso quiere decir que el monoteísmo no es una doctrina. Es un hecho, pero también se manifiesta en la vida, en la práctica de la vida. Y eso es lo que, y eso es lo que pasa cuando los cristianos y los judíos y los cristianos van pasando esas prácticas, esa manera de entender la realidad de unos a otros. Y todo eso cuajado, plasmado en la Biblia. Wow. Pues mira, ya se nos está acabando el tiempo para esta primera conversación. Te vamos a tener toda la semana, así que vamos a hablar más. Pero déjame hacerte una preguntita para terminar este tiempo. ¿Qué has aprendido a través de tus estudios que ha fortalecido tu fe y tu compromiso con el Evangelio y la Iglesia de Cristo? He aprendido muchas cosas. Primera cosa que he aprendido es que tengo mucho más que aprender. No termina. Primera cosa, ¿verdad? Que el misterio siempre queda. Nuestra fe es una fe de un Señor que está por encima de todo nuestro conocimiento. Primera cosa. Segunda cosa es que Dios ha sido fiel con la Iglesia, aun cuando la Iglesia ha sido infiel. Y esa es la historia de Israel también. Ya mencioné antes el libro de Jueces, pero por toda la historia de Israel pasa eso repetidamente, ¿verdad? Pero, y eso me da un poco de aliento, porque yo veo tanta infidelidad en el día de hoy. Infidelidad no solamente en lo personal, sino infidelidad en cuanto a las relaciones sociales, las relaciones unos con otros, ¿verdad? La manera en que nos relacionamos con la gente que tiene poder, ¿verdad? Que nos parece que creemos más en el poder de los poderosos que en el poder del más poderoso. Y eso lo hemos hecho 20,000 veces y lo estamos haciendo otra vez. Y sin embargo, Dios no nos manda a la destrucción. Esa iglesia prevalecerá contra las puertas del infierno, ¿verdad? Y me parece que eso es lo más importante, ¿verdad? En momentos difíciles es importante saber que la victoria es nuestra. Cuando usted está, por usar la palabra muy criolla, cuando está todo apabullado. Apabullado, Sí, apabullado. Y parece que no hay esperanza. Acuérdese que en el momento más difícil Esteban vio los cielos abiertos y al Señor sentado a la diestra del Padre. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que ser en los momentos más difíciles de ser fieles, sabiendo quién es el que está sentado a la diestra del Padre. Amén, amén. Gracias, Justo. Gracias por esta primera conversación y mañana seguiremos hablando más acerca de este tema, quizá un poquito más acerca de ti también, pero por ahora creo que nos quedamos con esa idea tan importante que en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, a veces causadas por otras personas, a veces por nosotros mismos, Dios está sentado en el trono. Cristo sigue reinando. Y eso nos da mucha paz. Amén. 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 Así que a nuestra audiencia le decimos esto: descansa, cree en Cristo, espera en Él. Él es un poderoso Salvador y está en control de todo. Créelo. Amén. Amén y amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Hoy presentamos la primera parte de una conversación con Justo González. Mañana vamos a seguir con la segunda parte. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Historia y Esperanza con Justo González. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.